El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y, llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones: digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha difundido entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, sentados. Una de las cosas primordiales para hacer posible que la resurrección afecte nuestras vidas, o sea, que seamos marcados por este acontecimiento para siempre, y es esta experiencia del reconocimiento de que somos culpables de haber crucificado a Cristo. Así de simple. Y lo hemos crucificado por nuestros pecados. Lo hemos crucificado cuando hemos utilizado todo lo que está a nuestro alrededor para justificarnos en nuestros errores y en nuestras faltas. Esto no es nada fácil ni nada agradable. Pedro aparentemente está siendo muy duro en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. Está hablando fuerte a los judíos y está diciendo cómo, primeramente, Jesús tiene un crédito, es acreditado por Dios por medio de los signos y prodigios. O sea, Jesús ha hecho milagros patentes, maravillas, prodigios, que el mismo pueblo, los mismos judíos, los fariseos, todo el mundo lo veía, pero no lo habían entendido. Había esa acreditación. Vengo con credenciales, vengo con argumentos para decir, vengo en nombre de Dios, gracias a los poderes que se me ha dado o a los milagros que he hecho, viene esta acreditación. Dice, escúchenme israelitas, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios. Y dice, mediante milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes conocen. Aquí creo que todos tenemos la posibilidad de reconocer las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, los milagros, algunos palpables, algunas manifestaciones increíbles del amor de Dios en nuestras vidas, algunas veces tal vez no milagros reales como la suspensión de una ley natural, pero sí la manifestación de su poder y de su amor en nosotros, que va a ser algo que transforma completamente todo nuestro ser, todo nuestro pensamiento, todo nuestro hacer. El problema, pues, como con los judíos, para muchos no fue suficiente esos milagros. No fue suficiente para descubrir que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Y qué fue lo que hicieron los judíos? Pedro está denunciando, pero no para echar en cara, no para aplastar, no para hacer sentir mal, sino para quitar eso que impide que la resurrección sea un instrumento verdadero en nuestras vidas. Dice, conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz.
Aquí lo interesante es cuántas veces nosotros hemos utilizado nuestra vida, nuestras necesidades e incluso nuestros pecados para justificar lo que hicimos. Pedro pasó por esto mismo que él está diciendo. Pedro va a tener la experiencia de ver cómo se justificó él con su miedo para negar a Jesús. Pedro niega a Jesús 3 veces y lo niega de una manera muy clara, muy fuerte. Tú eras uno de ellos. No, yo no lo conozco. No, y hasta maldice. O sea, utiliza sus miedos, utiliza sus traumas, utiliza ahí la cuestión humana, pero también nosotros muchas veces hemos utilizado nuestros pecados, nuestras miserias para crucificar a Jesús, para justificarnos lo que estamos haciendo. Yo estoy haciendo esto porque mi marido me hizo, yo estoy haciendo esto porque mi esposa me hizo, yo estoy haciendo esto porque estoy sufriendo. Utilizamos, como los judíos lo utilizaron, a los paganos para crucificarlo. Y lo seguimos haciendo. Es una realidad que está ahí en medio de nosotros. Seguimos utilizando esas acciones, esas palabras, para poder hacer lo que estamos haciendo. Entonces, esto es muy interesante porque para que la acción de la salvación, de la resurrección en nosotros sea real, el primer paso es reconocernos culpables de la muerte de Jesús. Cada vez que cometemos un pecado, y lo peor de todo, justificamos nuestro pecado, no estamos haciendo otra cosa que hicieron los judíos, que utilizar lo que había a su alrededor para crucificar a Jesús. Esto es lo que hacemos nosotros, pero hay un elemento muy interesante. Se está usando o se está haciendo esto para que el hombre se convierta. O sea, al reconocer mi miseria, al reconocer mi pecado, estoy permitiendo que Jesús, a través de su muerte, quite eso que yo he utilizado para que la acción de la salvación, de la resurrección, se manifieste en nosotros. Este sería el primer elemento. El segundo elemento está en el Evangelio, en este pasaje que encontramos a las mujeres haciendo un acto hermosísimo. Dice que habían ido al sepulcro, encontraron el sepulcro vacío, no lo vieron a Jesús y salieron corriendo. Dentro de esto había 2 elementos, un temor y una euforia. Había un temor porque ¿qué pasó? Y una euforia tal vez por la alegría de lo que estaba pasando, pero pasa del temor a la euforia. Se encuentran con Jesús, lo ven, lo abrazan a los pies, se postran y lo adoran. Esta acción es la que para mí significa el signo principal que nosotros como católicos tenemos que aprender a hacer. A veces pensamos que el acto de adoración es algo así como que muy complicado, pero si lo entendemos así, en este acto donde estas mujeres se están postrando, dice: de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. ¿Qué es la adoración? Es un acto de religión, o sea, es un acto donde yo me uno a Dios, reconociendo a Dios como aquel ser supremo o ser superior que tiene el derecho de ser reconocido con el honor supremo, el máximo honor que yo como criatura le debo de rendir a alguien. Y ese es el acto de la adoración, donde yo como criatura reconozco a Dios como el ser único que merece el honor supremo. Ese sería un acto de adoración, así como definición. Suena un poquito complicado, pero si vemos lo que hacen estas mujeres, ¿sí? El acto de adoración o el acto que hacen estas mujeres y que nosotros tenemos que aplicar a nuestra vida, el ser humano lo ha ido haciendo a través de la historia cuando no entiende algo, cuando está por arriba de su entendimiento o de sus fuerzas. El hombre llegó a adorar el fuego, el agua, la tierra, los animales, el terremoto, el trueno, el fuego, porque no lo entendía.
lo adoraba, lo veneraba, lo veía como algo superior a él. Cuando el hombre empieza a crecer en esa sabiduría, en ese entendimiento, ya no hay necesidad de, ahora lo puede comprender, incluso algunas de esas cosas las puede dominar, otras no las puede dominar, pero entiende cómo funcionan. Pero imagínense esa escena de estas mujeres. Vieron a ese hombre que seguían, que amaban mucho, lo vieron cómo fue torturado, cómo sufrió todo ese proceso del Vía Crucis, cómo vivió esa agonía, esas 3 horas en la cruz, y cómo murió. Vieron cómo fue descendido y cómo fue enterrado. Y de repente encontrarlo ahí, verlo de frente, el acto de adoración es ese. O sea, la sorpresa de que hay algo superior a ellas, tan poderoso, que ha vencido la muerte. Entonces el acto de adoración es postrarse, pero no solamente físicamente, sino que verdaderamente el acto de adoración donde yo me someto a esa autoridad suprema. El someterse es algo maravilloso. De hecho, nosotros nos sometemos a la autoridad civil. Desgraciadamente, ese tipo de autoridad lo único que hace es servirse de nosotros. Esta autoridad, la autoridad de Dios, no se sirve de nosotros, viene a servirnos a nosotros. ¿Pero qué es lo que tengo que hacer yo? Lo único que yo tengo que hacer es someterme, estar sometido al amor de Dios, estar sometido al poder de Dios, porque Él ha vencido, Él tiene el poder y se manifiesta en esa presencia de Cristo. Cuando el hombre entiende esto, entonces su vida se vuelve inmediatamente un acto de adoración. El acto de adoración no es más que un acto de mi voluntad, de mi inteligencia, de mi libertad, que se va a manifestar en actos externos. Oración, posiciones del cuerpo, que puede ser postración, ¿sí? Se puede realizar también a través de oraciones, el acto de adoración. No es solamente cuando yo me postro y me hinco o lo hago así, ¿sí? Es un acto interno de mi voluntad, de mi inteligencia y de mi libertad, donde yo reconozco a Dios supremo autoridad de mi vida. Y en ese acto, precisamente lo que hacen estas mujeres, se van a expresar ellas en una postura. Se postraron, se hincaron, abrazaron sus pies y lo adoraron. Cuando está el Santísimo presente, nosotros nos postramos. Pero el acto de adoración no solamente se da aquí, el acto de adoración se da también allá afuera. En todo momento, yo estoy adorando a Dios cuando yo me someto a su voluntad, cuando estoy sometido al proyecto que Él tiene para conmigo, y es precisamente donde yo voy a entregarle mi vida entera. Cuando hago lo que a Él le agrada, ahí estoy haciendo un acto de adoración. Cuando en lugar de hacer lo que quiero, hago lo que a Él le agrada, someto mi voluntad, ahí estoy adorándolo. Ahora, lo interesante de aquí es como muchas veces nosotros, en el primer paso del acto de adoración, pues tenemos que reconocernos pecadores. Para eso tenemos el acto de contrición, cuando lo hacemos al inicio de la misa. Yo confieso ante Dios todo y ante ustedes, hermanos. Pero cuando se van a confesar, está el acto de arrepentimiento. Tenemos 2 tipos de arrepentimiento. El perfecto. ¿Cómo se llama el perfecto, Selene? ¿Nadie? Mariela. Doña Rosario. Y son mis catequistas, válgame Dios. Contrición. Acto perfecto de arrepentimiento. Y el acto imperfecto, ¿cómo se llama, mi querido Rey David? Atrición. Perfecto o imperfecto. ¿Cuál es el imperfecto? Es el que yo hago por miedo al castigo. Me va a pegar mi mamá. Ay, me va a ir con... Ahí me imagino a las 2 Marías, ¿no? Con sus mamás. Ay, con esas mamás yo también tendría miedo, no se preocupe. ¿Sí? Ay, es que me va a regañar mi mamá.
Se pone como menopáusica, histérica, y se pone así todos, ay, viene mi mamá, cuidado. Ese es el miedo por el castigo. Es bueno, pero es imperfecto. Y esto se usaba mucho en la Iglesia católica para que la gente se convirtiera. Te vas a ir al infierno, Dios te va a castigar. Y era el miedo que se tenía en la Iglesia a ser castigados. Dios no quiere ese miedo. Dios quiere la conversión, pero por amor, que es el acto de arrepentimiento perfecto, en donde me duele haber fallado. Yo creo que todos hemos experimentado alguien que nos ha ayudado, alguien que a lo mejor, como dice el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, yo le fallé. Y duele en el alma porque dices, ¿qué fue lo que hice, no? Viene ese dolor, que es precisamente lo que Pedro quiere que el pueblo judío entienda, que se arrepienta, para que puedan recibir la salvación, el acto de la resurrección, sea palpable en ellos. Y esto es lo que el Señor quiere. Yo tengo que adorar, tengo que aprender a adorar a Dios. Pero para poder adorarlo, tengo que quitar lo que me impide recibir la salvación, lo que me impide recibir la resurrección como el acto más importante de mi vida. Y lo primero es lo que Pedro invita al pueblo judío e invita a cada uno de nosotros. Reconozcamos cómo hemos justificado la muerte de Cristo, porque es que mi esposo me maltrata, es que mis papás me dicen, es que mi hermano me pegó, y lo único que estoy haciendo es justificar la muerte de Cristo. Cuando yo hago eso, estoy haciendo lo que la mayoría de los judíos hicieron en su época. Matamos a Jesús utilizando las herramientas paganas, las herramientas del mundo, mi egoísmo. Lo pagano es lo que no es de Dios, mi egoísmo, mi soberbia, para poder actuar. Entonces, son elementos que hoy la palabra de Dios nos invita a que trabajemos, meditemos en ellos y que seamos capaces en este milagro reconocer el poder de Dios. Por favor, mediten en lo que significa la resurrección. No es algo del pasado, es algo actual. Cuando entendamos ese milagro, cuando entendamos el poder, el hombre por naturaleza se somete a lo que es más fuerte que él. Esto lo hacemos por naturaleza. Lo hacemos en la escuela. El niño más fuerte, pues somete a todos los demás. Pero desgraciadamente en ese sometimiento es para servirse. Se llama bullying. En las autoridades civiles, cuando someten a un pueblo a otro pueblo, se llama tiranía, una conquista. Aquí el sometimiento es desde mi libertad, desde mi voluntad, desde mi inteligencia, porque veo el poder de mi Dios. Ha vencido la muerte. Entonces, por lógica, la criatura se postra y adora a su Dios. Pidámosle a Dios que todos esos pecados, toda esa soberbia, toda esa ceguera que todavía tenemos y que seguimos utilizando, como el pueblo judío utilizó al pueblo romano para matar a su Dios. Nosotros, Pedro utilizó sus miedos para matar a su maestro. Sí, él negó a su maestro, no. Entonces, utilizó sus miedos para matarlo. Nosotros utilizamos tantas cosas para matarlo, pero el Señor quiere, date cuenta de ello, arrepiéntete y empezarás a descubrir el poder del resucitado en tu vida. Vamos a presentar el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes y de todas las personas que les hemos prometido orar.